Dice el título de San Juan capítulo 17, Jesús ora por sus discípulos. En este capítulo vamos a ver que una oración distinta a la oración que Jesús nos enseñó para que nosotros aprendamos a orar y repitamos como es el Padre Nuestro. Esta oración en ciertas partes solamente Él la podría haber dicho. Sin embargo, vamos a aprender mucho de esta oración a lo largo de estos días que nos toca escudriñar esta parte de las Escrituras. Si bien el título dice Jesús ora por sus discípulos, en realidad primero ora por Él, luego por los discípulos y después ora por todos los que iban a creer en Él, por la iglesia, digamos, universal, que venía después de los discípulos. Así que es un poco más amplio la historia de este capítulo 17, ¿no? Y dice así, vamos a leerlo primero, los primeros 5 versículos. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo, dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Hermanos, hermosa es la porción que nos tocó en este momento para meditar. Y si hacemos un pequeño repaso de los últimos capítulos que hemos leído desde el aposento alto en adelante, Jesús estuvo ministrando a sus amados discípulos. En cierta parte de la ministración le dijo palabras proféticas, palabras de predicción. Le dijo, el mundo los va a aborrecer, los van a echar de las sinagogas, cualquiera que haga mal contra ustedes va a pensar que esté rindiendo culto a Dios, uno de ustedes me va a traicionar, uno me va a negar. Pero también les dio palabras de enseñanzas, palabras de alientos, le habló sobre el Espíritu Santo, la venida de ese otro que era como él, de la misma calidad, de la misma talla que él, pero que esta vez iba a morar en ellos y en nosotros. Pero después de todas estas enseñanzas, después de todas estas exhortaciones, después de todas estas palabras, después de toda esta consolación con que el Señor se refirió a ello, termina ese momento con una oración, ¿no? Esto ya de entrada nos deja una enseñanza, ¿no? Que bueno, que después que se haya ministrado la palabra, después que haya habido una exhortación, después de que haya habido unas palabras de consolación, de enseñanza, se mire al cielo y se ore y se busque y se entienda de que todo depende de nuestro Señor, que todo lo que hablamos y todos los proyectos y todo lo que ministramos siempre es para la gloria de Dios y dependiendo del Señor. Es un ejemplo ya de entrada. Dice que cuando Jesús, dice el versículo 1, estas cosas habló Jesús. O sea, todo lo que tuvimos nosotros domingo tras domingo hablando, desde el aposento alto hasta ahora, lo resume con 3 palabras o 4. Estas cosas habló Jesús. Y levantando los ojos al cielo, en una actitud de buscar realmente a Dios,
por eso se supone que ya no estaban en el aposento alto, ya capaz que ya estaban, habían iniciado iban por el camino de Getsemaní, caminando, alzando los ojos al cielo, empezó nuestro Señor Jesús a orar. Y dijo, Padre, la hora ha llegado. Y la verdad que increíblemente, sí, había llegado la hora del fin. Si hacemos memoria, unos meses atrás, ya en el capítulo 2, en la boda de Caná, María le dijo, mirá, no tienen vino, tenés que hacer algo. Y Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha llegado mi hora. Eso era al principio de su ministerio. Luego fue pasando el tiempo y mismo Juan va escribiendo y lo quisieron aprender o lo quisieron apedrear, pero aún no había llegado su hora. Y en otra parte, también lo quisieron despeñar, pero él pasó entre medio de ellos porque aún no había llegado su hora. Pero como te pasa a vos, como te pasa a mí, todo llega y había llegado la hora crucial para nuestro amado Señor Jesucristo. ¿A qué se refiere con la hora ha llegado? Bueno, se refiere a la muerte, se refiere a la resurrección, se refiere a la ascensión y se refiere a la glorificación, a esa parte en donde el Señor Jesús ve al Padre y se sienta al lado del Padre y hasta que todos sus enemigos se postren a sus pies. Esa era la hora. Empezaba con algo terrible que era la muerte, el dolor, continuaba con la resurrección, luego con la ascensión y por último con la glorificación, con la coronación de nuestro Señor Jesucristo. Dios le dijo, siéntate hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. La verdad que estas últimas palabras para mí tienen un significado distinto últimamente, porque siempre me imaginé al Señor y a todos los enemigos de Él ahí postrados ante Él, pero cuando decía sus enemigos no me veía yo ahí, yo me veía del otro lado como un escogido, un elegido, pero ahora ya hemos aprendido en la iglesia que nosotros antes de conocer al Señor éramos sus enemigos. Romanos 5:11 dice, si habiendo sido enemigos, Cristo murió por nosotros, ¿cómo nos dará también todas las cosas? O sea, nos nombra directamente que éramos enemigos. Jesús dijo, el que no es conmigo, contra mí es. O, muchas palabras que nos van mostrando que antes de conocerles, antes de que el Señor cambiara nuestro corazón, éramos enemigos. Y ahora cuando escucho esta palabra que dice, siéntate hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies, ahora me veo yo ahí con esas ganas de estar postrado delante del Señor, con esas ganas de estar a sus pies, besando sus pies, rindiendo nuestras vidas, rindiendo todo lo que somos ante Él. Ahora estoy ahí, me doy cuenta que yo era uno de ellos y que no hay nada mejor que postrarnos ante los pies del Señor, habiendo sido nosotros enemigos de Él. Así como fue Pablo, así fuimos nosotros. Todos fuimos rebeldes al Señor, todos les dimos la espalda, cada uno nos fuimos por nuestros caminos. Y continúa el versículo 1 que dice, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Hermanos, en esta hora había llegado la hora en donde estaban relacionados la gloria del Padre con la gloria del Hijo, muy relacionadas, porque el Hijo tenía que cumplir con su parte, tenía que morir en la cruz por nosotros, para que la gloria de Dios se manifieste, para que se vea que Dios realmente había dado a su Hijo amado por el mundo, para que se vea que teníamos un Dios justo,
para que veamos que tenemos un Dios veraz, que dijo, el alma que pecare esa morirá. Para que lo veamos la gloria de Dios, necesitábamos que el Hijo haga su parte. Y para ver la gloria del Hijo, necesitábamos que Dios también haga su parte. Todo se completó con la muerte del Señor. Jesucristo dice, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Pero el paso obligado para la gloria de Jesús, lo primero era la cruz. Por supuesto que Él buscaba la gloria, pero para llegar a ella, eso lo voy a explicar ahora más adelante. Lo primero, lo que venía era el sufrimiento, era el dolor, era el escarnio, era el desprecio, era el abandono. Todo eso iba a empezar a sufrir en una forma muy contundente en las últimas horas que seguían. Todo eso para alcanzar la gloria. Como dice Barclay, muchas personas desconocidas, conocemos algo de ella, alcanzan la gloria, la eternidad, a veces por la forma de morir. Un ejemplo de la historia secular, nosotros no conocemos a Cabral, el soldado heroico, no sabemos nada, pero simplemente por haber muerto salvando a San Martín en una batalla, quedó en la historia, quedó en los libros de historia, te guste o no te guste, está. Muchas personas, Abraham Lincoln alcanzó su máximo esplendor en la historia con su muerte, Martin Luther King y otros. Pero no los quiero comparar con nuestro Señor Jesucristo, porque Él murió por vos y murió por mí y nos ha salvado de una muerte eterna. Y hay un pasaje que está en Hebreos capítulo 12, versículo 2, que dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Hermanos, nunca nos olvidemos que el Señor, cuando vino a esta tierra, se despojó a sí mismo. Como dice Filipenses, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Él realmente abandonó algo muy, pero muy precioso, porque Él estaba en la gloria, Él estaba con el Padre, Él estaba en los cielos, y Él todo eso lo tuvo que despojarse de todo eso para venir a morir en esta tierra, para venir a una tierra que lo iba a despreciar. Como dice el capítulo 1, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Para todo este dolor vino a esta tierra. Pero cuando llegó esta hora, Él empezó a mirar la gloria, el gozo que iba a ser salvar a tantas almas por lo que Él iba a hacer. La gloria de que miles y miles de enemigos de Él se iban a postrar y a dar su vida con el cambio que Él iba a hacer en las vidas de ellos. Miles y millones de personas iban a estar dispuestos a ser quemados, ser aserrados, ser, como hoy estaba leyendo, asesinados, como en la matanza de los hugonotes en Francia, 20.000 personas en un día que aguillotinaron. Miles y miles de personas que están a sus pies, dándole la gloria a Jesús. Él miraba eso, dice Hebreos, dice, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. Dice un pasaje en Isaías 53, dice, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Verá el fruto y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a mucho y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos. Hermanos, la gloria que le iba a venir es innegable que se la merecía,
pero es por su muerte y por todo lo que hizo por nosotros, por haberse despojado, por haber abandonado la gloria para venir a rescatarnos y a venir a morir por vos y por mí. Estaban relacionadas la gloria del Padre con la del Hijo. Después de la muerte hemos entendido que realmente Dios nos ama, hemos entendido que Dios es bueno, que Dios es misericordioso, hemos entendido la gracia de Dios gracias a la obra que Jesús concluyó en la cruz. Dice el versículo 2, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que les diste. La primera parte dice, le has dado potestad sobre toda carne. Hermanos, está diciendo que Jesús tiene potestad por todas las personas del mundo, sobre todas las personas del mundo, los creyentes y los no creyentes. Él tiene potestad. Y cuando dice toda carne, los judíos entendían lo mismo que dice Apocalipsis, de todo pueblo, lengua, nación, raza. Dice Apocalipsis 5:9, y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimidos para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Esto significa como le has dado potestad sobre toda carne. Y Apocalipsis 7:9 dice, después de esto miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas, con palmas en las manos. Ahí se cumple la palabra que Jesús estaba orando. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Hermanos, en este versículo 2 es evidente que está hablando de todos los, no de todos los que le diste. La vida eterna es para todos lo que el Padre le había dado, ¿sí? Sin duda que aquí vemos la doctrina de la elección incondicional o de la predestinación, ¿no? Para que dé vida eterna a todos los que les diste. Con respecto a esta doctrina de la elección de Dios o la predestinación, veo que hay hermanos que lo entienden bien, otros que no están de acuerdo. En realidad no es una doctrina que si vos no la crees, si vos no la entendés, por eso no te vas a ir al cielo. Es una doctrina para regocijarse por lo que dice en sí, porque está diciendo que Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Cuando uno está en el camino del Señor y empieza a reflexionar que Dios pensó en mí, no hace 5 años o hace 10, el día que le conocí. Él pensó en mí antes de que creara a Adán y a Eva. Él pensó en mí, estaba yo en la mente del Dios, en los planes de Dios, dentro de su mente. Yo estaba ahí, Él estaba pensando en mí, porque me escogió desde antes de la fundación del mundo. Quizás no entiendas bien la doctrina de la predestinación o la de la elección. A mí me gusta mucho ver por YouTube estas controversias, ¿no? Y les puedo asegurar, háganlo ustedes, que cuando hablamos de que Dios elige a los escogidos, muchos, y yo también decía, no, pero Dios no puede hacer eso, que es un déspota, esto y lo otro. Pero todo lo que decimos es con argumentos racionales. Pero cuando te vas a la Biblia, a la palabra de Dios, todo lo que decimos, no puede ser, por esto, por lo otro, cae por lo que dice la palabra. Entonces, en esta tarde no voy a
a meterme en esta doctrina, que ya la hemos visto muchas veces. Simplemente voy a leer unos pasajes para que lo tengamos en mente y luego continuar con la enseñanza de hoy. Dice en San Juan 15:16, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. En San Juan 15:19 dice, si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo. Subrayado. En Hechos 13:48 dice, los gentiles oyendo esto se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. O sea, yo lo leo y tú sacas tus propias conclusiones. Romanos 8:29 al 33. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que, subrayado, conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también, subrayado, los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y ahora subrayado, a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién es contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que, subrayado, lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará, y subrayado, a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Efesios 1, del 3 al 6. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Subrayado ahora, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, y de vuelta subrayado, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Segunda de Tesalonicenses 2:13. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que, subrayado, Dios os haya escogido desde el principio para salvación. Tito 1:1. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los, subrayado, de los escogidos de Dios. Primera de Pedro 1:2. Subrayado, elegidos según la presciencia de Dios, Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz sean multiplicadas. San Mateo 25:34. Entonces el Rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Apocalipsis 17:8. La bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, subrayado ahora, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Primera de Corintios 1:27. Sino que lo necio del mundo, subrayado, escogió Dios, para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo, subrayado, escogió Dios, para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo, lo menospreciado, subrayado, escogió Dios. Y lo que no es, para deshacer lo que es. Hechos capítulo 15, versículo 7. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo, varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que, subrayado, Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio, y ahora subrayado, y creyesen. Si leo lo que queda subrayado es, Dios escogió que los gentiles oyesen
y creyesen. Salmos 33:12. Bienaventurados la nación cuyo Dios es Jehová, el pueblo que él escogió como heredad para sí. Colosenses 3:12. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Primera de Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, y ahora subrayado también, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Y por último, Lucas 18:7. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Leo estos pasajes para refrescarnos, para volver a tomar seriamente la palabra de Dios y pensar que Dios nos escogió, y no por lo que nosotros hayamos hecho, sino antes que naciésemos, antes que se fundase el mundo, ya estábamos escritos en el libro de la vida. Volviendo al capítulo 17, el versículo 3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Qué palabra más terrible, ¿no? Porque está hablando de qué es la vida eterna. Lo que el hombre está persiguiendo desde que nace hasta que muere, buscando la vida eterna, y Jesús en una simple oración la responde: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Hermanos, la vida eterna la definió Jesús en una oración. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y al quien has enviado, a Jesucristo. No está hablando de un conocimiento intelectual, está hablando de un conocimiento genuino, es un contacto genuino con la presencia de Dios. Que te conozcan a ti y me conozcan a mí, está hablando de comunión, de la persona que logra entrar en comunión con Dios a través de Jesucristo. Ese conocimiento que viene por haber nacido de nuevo, por el milagro que hizo Dios de cambiar nuestros corazones, haberle aceptado, y por haber invadido todo nuestro corazón con su Santo Espíritu. Esa es la persona que conoce a Dios. Acá el gran problema de la perdición del hombre es porque no conoce a Dios. ¿Por qué se pierde el hombre? Porque no conoce a Dios. Si vamos reflexionando o viendo algunos pasajes, ya empieza en el capítulo 1 diciendo en 1:10, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. O sea, el mundo no le conoció, está diciendo, y el mundo se perdió, y el mundo no alcanzó la vida eterna, y el mundo despreció al autor de la vida, y el mundo se perdió la oportunidad de ser salvo. ¿Por qué? Porque no le conoció. Cada queja del Señor Jesús dice, y eso me hacen a mí porque no conocen al Padre. Y esto me pasa porque ustedes no conocen al Padre. Si conocieras al Padre, sabrías quién es el Hijo. ¿Me entienden? El gran problema es que la persona no alcanza la vida eterna porque no conoce a Dios. Por más que haga cosas creyendo que las hace para Dios. Si recordamos cuando Él le dijo a sus discípulos, por ejemplo, San Juan 15:21, mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Le estaba diciendo, a ustedes los van a echar de la iglesia, los van a perseguir, pero ¿saben por qué? Porque no conocen a Dios. Eso lo estudiamos hace poquito, hará 1 o 2 semanas. San Juan 16:3, estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo.
os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Hermanos, ¿cómo hacemos para conocer al Padre? Está bien, entiendo. Ellos se perdieron porque no conocieron al Padre. ¿Yo qué tengo que hacer para conocer al Padre? San Juan 17:25 dice esto: Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido. Y estos han conocido que tú me enviaste. Les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Hermanos, quien nos da la oportunidad de conocerle a Él es Él mismo. Lo tengo que relacionar lamentablemente con el tema anterior. Al que Dios escoge, al que Dios arrastra, ninguno viene a mí si no fuera arrastrado por el Padre. A ese es el que tiene la oportunidad de conocer a Dios, no por un mérito del ser humano, del hombre, sino porque Dios le da a conocer. Dice, pero yo te he conocido y estos han conocido que tú me enviaste y les he dado a conocer tu nombre. ¿Me entienden? Acabamos de leer el versículo 2, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Hermanos, todo se va relacionando. ¿Por qué no tienen vida eterna? Porque no te conocen a ti, Padre, y no me conocen a mí. ¿Cómo hago para conocerlo? La misericordia de Dios, la gracia de Dios, la elección incondicional de Dios, el que Dios te busque, el que estés escrito en el libro de la vida desde antes de la fundación del mundo, todo está relacionado. Dice, versículo 4, yo te he glorificado en la tierra, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me distes que hiciese. Hermanos, una íntima relación entre glorificar a Dios y hacer la voluntad de Dios. Jesucristo le dice al Padre, orando, alzando los ojos al cielo, yo te he glorificado en la tierra. ¿Por qué? Porque he acabado la obra que me diste que hiciese. He hecho tu voluntad. Lo que tú me mandaste, yo hice. Y por eso te he glorificado. Por eso la gloria te la he dado a ti, porque te obedecí, porque dijiste algo y lo cumplí. Hermanos, nosotros que hemos estudiado en este último estudio que hicimos de la iglesia, el último capítulo dice que la iglesia está para darle la gloria a Dios. ¿Y cómo la iglesia le da toda la gloria a Dios? Obedeciéndole, haciendo lo que a Él le agrada, obedeciendo sus palabras, sus mandamientos. Tratar de agradarlo siendo obedientes, cumpliendo con lo que Él nos pidió. Eso es la forma que tenemos para darle la gloria a Dios. La forma que tuvo Jesús para glorificarlo es habiendo acabado todo lo que el Padre le pidió que hiciese. Te quiero dar un ejemplo también de un ungido de Dios que no hizo lo que Dios le había pedido. Está esta historia en 1 de Samuel, capítulo 15, versículo 13. Dice, lo voy a leer, te invito si quieres buscarlo, 1 de Samuel, capítulo 15, versículo 13. Este también era un ungido de Jehová, también era un rey, también Dios le pidió que hiciese algo y él no lo cumplió. Vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo, bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. O sea, él pregonaba con su boca que había cumplido lo que Dios le había pedido. Lo quiero comparar con Jesús. Yo he acabado
la obra que me dijiste que hiciese. Saúl también decía lo mismo. He cumplido la palabra de Jehová, en el versículo 13. 14. Samuel entonces dijo, pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Saúl respondió, de Amalec los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Entonces dijo Samuel a Saúl, déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él respondió, di. Y dijo Samuel, aunque eras pequeño en tus propios ojos, ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel, y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel? Y Jehová te envió en misión y dijo, ve, destruye a los pecadores de Amalec y hazle la guerra hasta que los acabes. ¿Por qué, pues, no has oído la voz de Jehová, sino que, vuelto al botín, has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl respondió a Samuel, antes bien, he obedecido la voz de Jehová, y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Hermanos, Saúl casi que había cumplido con lo que Dios le había dicho. Hizo quizás el 99%, el 98%, fue a la misión, peleó, destruyó a los amalecitas, pero no cumplió totalmente con el mandato del Señor. Hizo casi lo que a Dios le agradaba, o lo que Dios demandaba, o lo que Dios le había pedido, pero no hizo totalmente como él había dicho. Y esa es la diferencia entre el trato que Dios tuvo con Saúl y el trato que tuvo con su Hijo Jesucristo. A Saúl lo destituyó, lo desechó a partir de ese día. En cambio, a Jesús le dijo, siéntate al lado mío y quédate aquí hasta que ponga a todos tus enemigos por estrado de tus pies. Es la diferencia del que le obedeció a Dios y el que casi le obedeció a Dios. ¿Qué será con el desobediente total, no? Dice versículo 20, Saúl respondió a Samuel, antes bien, he obedecido la voz de Jehová, y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y prestar atención que la grosura de carneros. Hermanos, vuelvo a Jesús. En ese momento estaba en esta tierra alguien que, según estas palabras, iba a hacer un gran sacrificio para Jehová, iba a dar su vida. Pero quizás Dios se complacía más, no con la muerte de Jesús, que fue necesaria para redimirnos, sino con su obediencia. Él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Según el pasaje de Samuel, él se complace más por la obediencia que por el sacrificio. Y Jesús estaba ahí, iba a dar su vida, iba a entregar hasta su última gota de sangre, y ahí estaba Dios gozándose, alegrándose y glorificándose, no tan solo por el sacrificio, sino por la obediencia. Jesucristo fue obediente, y Jesucristo fue el único que pudo haber dicho, he acabado la obra que me dijiste que hiciese, he acabado la obra que me mandaste. Hermanos, quizás muchos de nosotros, cuando Dios nos manda, sí podemos cumplir con algún mandato o
con algo que sentimos de parte de Dios que nos pide y nos demanda. Pero realmente la obediencia del Señor Jesús fue impresionante, porque cuando Él, dice Filipenses, se despojó a sí mismo, siendo en forma igual a Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se hizo obediente y obediente hasta la cruz, hermanos. Siempre, en cada minuto de su vida, el Señor estaba obedeciendo al Padre. Y esa fue la diferencia entre desechar, como desechó Dios a Saúl, y en sentar al lado de él en su trono a la derecha a Jesucristo y darle un nombre que es sobre todo nombre, y darle autoridad y potestad sobre toda carne, como acabamos de leer. Versículo 5, y con esto termino. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Lo vuelvo a repetir. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Hermanos, ¿entiendes tú lo que tuvo que abandonar el Señor para venir a esta tierra a morir por ti y a morir por mí? ¿Entendemos realmente qué es para Jesús despojarse del ser igual que Dios? Despojarse de la gloria de Dios. ¿Entendemos qué fue para Jesús cuando vino uno y le dijo, si tuvieras autoridad, no sé, mandarías una legión? Y mi reino no es de este mundo, hermano. Yo estoy en la gloria de la gloria. Mi reino es celestial. Cuando se encontró con la mujer samaritana, si vos supieras quién es el que te pide de beber, si vos supieras lo que yo dejé para estar hoy acá con vos, si vos supieras lo que yo tuve que abandonar para estar acá hablando con vos, mujer samaritana, y vos me decís, si tuvieras, no sabés quién soy. Hermanos, realmente no, a veces no dimensionamos el sacrificio de Jesús, que no fue solamente morir en una cruz, nacer en este lugar, en un pesebre, en un lugar maloliente, ser pobre, no tener nada. Todo lo sufrió por amor a ti y por amor a mí. Hay un pasaje que está en Proverbios capítulo 8, 21, cuando habla de la sabiduría de Dios, y que muchos teólogos llegamos a yo no soy teólogo, ¿no? Llegan a la conclusión de que está hablando de Jesús, ¿no? Pero si lo leemos como si Jesús hablase, dice así: Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras, eternamente tuve el principado, desde el principio, antes de la tierra. Antes de los abismos fui engendrada, antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas, antes que los montes fuesen formados, antes de los collados ya había sido yo engendrada. No había aún hecho la tierra, ni los campos, ni el principio del polvo del mundo, cuando yo formaba los cielos. Cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba la fuente del abismo, cuando ponía al mar estatutos para que las aguas no traspasasen sus mandamientos, cuando establecía los fundamentos de la tierra, con él estaba yo, ordenándolo todo, y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de él todo el tiempo. Así era Jesús. Él estaba desde el principio. Desde el Génesis 1.1 ya hacía rato que estaba con el Señor, porque fue engendrado desde la eternidad nuestro Señor Jesucristo. No tuvo principio. Ya desde el menos infinito ya estaba el Señor con la gloria, con todo lo que significa estar ahí,
ser Dios. Filipenses 2, del 6 al 11 dice: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria del Dios Padre. Hermanos, ¿qué fue lo que tuvo que abandonar Jesús para venir? Lo dice San Juan, capítulo 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Ya falta poquito, ¿eh? ¿Te acuerdas cuando Dios empezó a discutir con Job? Cuando le hace un montón de preguntas a Job. ¿Sabes que a todas esas preguntas Job tenía que responder: no sé, yo no estaba, yo no? Pero a todas estas preguntas que Dios le hacía a Job, Jesús le hubiera respuesto: sí, lo sé, sí, yo estaba ahí, sí, yo sé cómo lo hiciste, sí, lo conozco ese secreto, porque Él estaba. Quiero que lo repases conmigo en Job capítulo 38, versículo 1. Job 38 dice así: entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino, y dijo: ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora ciñe como varón tus lomos, yo te preguntaré y tú me contestarás. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. Job le hubiera dicho: no sé. Jesús le hubiera dicho: yo estaba contigo. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ellas cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios, ¿quién encerró con puertas el mar cuando se derramaba saliéndose de su seno? Cuando puse yo nube por vestidura suya y por faja de oscuridad. Cuando se derramaba saliéndose de su seno, cuando puse yo nubes por vestiduras suyas y por su faja oscuridad, y establecí sobre él mi decreto. Le puse puertas y cerrojo y dije: hasta aquí llegarás y no pasarás adelante, y ahí parará el orgullo de tus olas. ¿Has mandado tú a la mañana en tus días? ¿Has mostrado al alba su lugar para que ocupe los fines de la tierra? ¿Y para que sean sacudidos de ellas los impíos? A todas estas preguntas Job decía: no, yo no lo hice. Y Jesús decía: sí, yo lo hice, porque acabamos de leer en San Juan, todo lo que hay hecho lo hizo Él. Acabamos de leer: todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Versículo 14 de Job: ella muda luego de aspecto como barro bajo el sello, y viene a estar con vestiduras. Mas la luz de los impíos es quitada de ellos, y el brazo enaltecido es quebrantado. ¿Has entrado tú hasta las fuentes del mar, y has andado escudriñando el abismo? No, dijo Job. Sí, dijo Jesús. ¿Te han sido descubiertas las puertas de la muerte? No, dijo Job. Sí, dijo Jesús. Yo destruí al que tenía el imperio de la muerte. ¿Has visto las puertas de la sombra de la muerte? ¿Has considerado tú hasta las anchuras de la tierra? Declara si sabes todo esto. ¿Y por dónde va el camino a la habitación de la luz? ¿Y dónde está el lugar de las tinieblas? Para que las lleves a sus límites. Y aquella luz verdadera venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, mas el mundo no le conoció. ¿Me entiendes, hermano? ¿Me entiendes que lo que Jesús dejó
fue mucho por venir a esta tierra. Por eso dice el versículo 5, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Jesús estaba poniendo su vista en la gloria para sufrir la cruz. Es como que puso su mirada, como nos pide a nosotros, cuando estamos pasando por pruebas, puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. O como ese otro pasaje dice, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Él sabía que venía la cruz, sabía que venían los clavos, sabía que venían las espinas, y ya estaba orando, y ya estaba viendo el gozo, puesto el gozo delante de él, estaba viendo lo que iba a alcanzar con su muerte. Y por último, con esto termino, lo quiero comparar con una situación. Todo lo que acabo de decir comparado con esta situación. Mateo 17:4. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blanco como la luz. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías, hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Hermanos, Pedro, junto con los otros hermanos que siempre estaban juntos, fue al monte y vio un poquito, un destello de la gloria de Dios. Un destello, 5 segundos, no sé. Lo vio Jesús, blanco, resplandeciente como el sol. Dice, su rostro como el sol. Vio la gloria de Dios, ¿vieron? Y ya no se querían bajar del monte, hermano. Ya no querían volver ahí con los otros, que déjalo ahí, yo me quiero quedar acá, hagamos 3 enramadas, olvidémonos de todo, por haber visto un poquito de la gloria de Dios. ¿Entiende lo que habrá sufrido el Señor? El despojarse a sí mismo, el abandonar toda esa gloria para venir a esta tierra. Y ahí estaba orando y estaba diciendo, Padre, quiero volver a la gloria que tuve contigo antes de la fundación del mundo. Hermanos, todo esto es parte del sacrificio de Jesús para redimirnos. Todo esto, este despojo que estos apóstoles, por un minuto que lo vieron, ya no querían bajarse de ese monte, querían hacer 3 enramadas, como te pasaría a ti, como me va a pasar a mí. ¿Usted cree que cuando estemos en el cielo y nos digan, bueno, baja un rato más a la tierra? No, que baje otro. ¿Qué? Yo no, de acá no me muevo de la gloria. Y eso que no estoy en ese trono, estoy abajo postrado, pero igual, es lo mejor que puede pasarme. Sin embargo, Jesús se despojó a sí mismo, a nacer en un pesebre, a sufrir que lo escupieran, a sufrir que lo latigaran, a sufrir la corona de espinas, a sufrir los clavos, a sufrir el desprecio, a sufrir que mientras todos los ángeles antes lo alababan, ahora hasta sus mismos discípulos lo abandonan, lo niegan, lo traicionan. Hermano, ha sufrido mucho el Señor por ti y por mí. Y esto es la bendición de leer y de escudriñar las Escrituras. La bendición de realmente este estudio nos enseña a ser agradecidos y nos enseña realmente a valorar lo que ha hecho el Señor por ti y por mí.